Así que, pues, vamos a iniciar porque muy probablemente la siguiente semana hacemos examen, entonces ustedes díganme si les beneficia que se haga ya la siguiente semana, que yo sugeriría que sí. O si no, pues a más tardar, ¿qué sería? Pues que ya tenemos que salir nosotros el día 10, ya tenemos que estar casi liberados el 10 de diciembre. Entonces, como todos los maestros van a empezar a atacar con exámenes, entonces quisiera yo que pues, nos pusiéramos las pilas y tratáramos de hacer el examen en la próxima semana. Si esto es posible, bueno, pues lo hacemos el martes. Porque el jueves, pues nomás tenemos una sola clase y la verdad no es tan factible. Por eso es que el próximo miércoles, en lugar de darle la clase, prefiero pregrabarla y mandársela para que ustedes la vean con más calma. O en forma anticipada mandarla, y si tienen dudas, pues el miércoles nomás disipar las dudas. Bien, vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué sería el dinero, mamá? Vamos a iniciar entonces. Este tema se llama maestro esclavo. Es una dinámica que tenemos que entender de cómo funciona el maestro esclavo. Así como su nombre lo dice, el maestro dice, ¿tú qué? Tú haces esto, y el esclavo lo hace. Tú haces esto, y el esclavo lo hace. Y entonces eso es lo que va a ocurrir aquí. Nosotros vamos a ver, o vamos a tratar de entender cómo funciona esta dinámica para poderla aprovechar, para poderla utilizar en sistemas secuenciales. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, estamos observando un diagrama de control en donde vemos que hay un botoncito, este botón que tenemos aquí. ¿Sí se alcanza a ver bien, ah? Sí. Entonces, en condiciones normales, está sin apachurrar, este botón, y ahí está mostrando el reposo, la forma en que está en reposo todos los sistemas. He puesto al lado derecho un circuito que es parte del diagrama de control, pero lo puse de manera separada y en forma ordenada para que se pudiera apreciar más cómodamente lo que deseamos. Porque esta línea que está aquí debería de estar involucrada en algún lugar del circuito. Esta línea tendría que estar involucrada en una parte del circuito. Entonces lo puse un poquito separado para que se pudiera apreciar o entender para la forma de didáctica, para explicación de manera más pertinente. Pero es parte del mismo control. Por eso le puse control 1 y control 1', que es el mismo, Nada más lo aclaro, lo comento para que ustedes estén en ese entendido. Aunque aquí estamos manejando focos, se supone que esos focos son bobinas de arrancadores que activan motores, se supone, ¿verdad? Se supone. También es una cosa que tenemos que ya dar por hecho o por entendido. En condiciones normales, todos los relevadores, desde el R1 hasta el R8, porque son 8 relays, están apagados. Todos están apagados. Y si todos están apagados, pues estos contactos normalmente abiertos, pues también están abiertos y los focos están apagados, que vienen siendo las bobinas de los arrancadores. Bien, empezamos. Vamos a empezar cómo es la dinámica. Lo primero que vamos a hacer nosotros es activar el botón. Apachurramos el botoncito que está aquí, el B1. Lo vamos a apachurrar. Al apachurrar el botoncito B1, ¿qué sucede? Este circuito que tenemos aquí, el circuito enciende, la R1 enciende. Pónganse muy abusados, porque una vez que enciende R1, todos los contactos de R1 se activan. Es decir, los que están cerrados se abren, los que están abiertos se cierran. Consecuentemente, entonces, aquí vemos un R1, mira, aquí está un R1. Entonces, este R1 se va a cerrar, se cierra. Y como pertenece a R8, que anda por acá abajo, y que todavía ni se tibia el R8 ni se tibia, repito, aquí está el R1. R1 se activó, porque se activó R1, pues se activa este. Y este R8 es normalmente cerrado, pero corresponde a R8 que anda por acá y que ni sus luces todavía no se activa el R8. Entonces quiere decir que R2
va a activarse. Una vez que se activa R2, observamos que esta línea que está aquí, esta línea, va a hacer que encienda el foco número 1. Va a hacer que encienda el foco número 1. ¿Hasta ahí todo está bien? Y desde luego que este componente, cuando arranca el R2, va a arrancar también esta parte, por lo que se sostiene. ¿Va? Aquí vamos a ver que se sostiene. Pero ahorita está arrancado el R1 y está arrancado el R2. Por lo que en esta línea, como está arrancado R1, se supone que esta línea está abierta. Esa está abierta. ¿Verdad? Y obviamente como el R2 está arrancado, pues esta está cerrada. Eso es lo que estamos observando. ¿Hasta ahí les quedó claro todo? Ojo, tengo apachurrado el botón 1. No lo he soltado. Todavía no lo he soltado, el botón 1. No lo he soltado. Sin embargo, ahí ocurrió que cuando yo presiono el botón 1, hay un componente que memoriza esa función del botón. Y dice, lo apachurraste una vez. Entonces, cuando el botón es pulsado por primera vez, se encendió R2. ¿Ok? Y da lugar a que el foco lámpara 1 se encienda. Por eso le puse P1. Presioné, presión 1. ¿Todo bien hasta aquí? No quiero irme para adelante hasta que lo entiendan. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien, profe? Correcto, correcto. Aquí viene lo interesante, Ojo, ojo. Voy a soltar el botón número 1, que es el único que tenemos. Lo voy a soltar. Ok, lo suelto. Entonces, al soltar este botón, se va a venir para acá y tumba la corriente que está aquí. Toda esa corriente que está ahí truena. Eso da lugar a que también esta bobina que está aquí se apague, la R1. Pero la pregunta es, se va a apagar, por lo que va a originar que se apague esta bobina que está aquí, regresa a su estado original. Ahí está, a su estado de reposo. Pero como en el evento anterior estaba encendido y esa R2 se aseguró de poner un retentivo, y dije, Nel, yo me pongo mi retentivo, no vaya a ser que el botón 1 se apague. Y sí, efectivamente, ya se apagó. Ya se desconectó el botón 1. Pero esta tomó sus precauciones, entonces esta se queda enlazada, se queda trabada. ¿Sí? Pero como está apagado, este componente que está apagado ahí, quiere decir que este elemento regresa a su estado de reposo. ¿Y qué pasa? Cuando yo solté el botón por primera vez, ahora lo solté, pues que aquí va a haber una circulación de corriente. Y entonces, al haber una circulación de corriente, ¿qué pasa? Pues se enciende el R3. ¿Ok? Y el R3, al encender, también activa y activa por lo que hace un retentivo el R3 y se queda, dice, Neil, yo me aseguro y me enclavo, me quedo permanentemente encendido y enciende esta línea. ¿Ok? Ahorita el botón está soltado. Hasta ahí todos estamos bien. Pero si encendió el R3, entonces se va a activar este componente que está aquí. Y eso va a dar lugar a que encienda la lámpara 2. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? En el entendido que queda la lámpara 2 encendida también. La lámpara 2 quedó encendida. ¿No se me han perdido? No, profe, todavía no. Ok. Aquí vamos ahorita, aquí vamos. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Este ya se quedó trabado, aquí ya se quedó trabado, ese ya no me preocupo porque ese ya se quedó permanentemente encendido. Y este también, como este ya se quedó encendido, pues este también se va a quedar trabado, ya se va a quedar encendido permanentemente. Y estos dos se van a quedar encendidos permanentemente. Ahora presionamos otra vez el botón de arranque, de aquí lo volvemos a presionar.
Esta viene siendo la segunda vez que lo presiono. Por eso lo voy a poner P2, porque lo presioné por segunda vez. ¿Ves? Lo presiono por segunda vez. Entonces ahora, al presionarlo por segunda vez, presiono aquí, vuelve a haber circulación de corriente por aquí, este enciende, este componente enciende, por lo que su componente que está aquí se cierra. Si se cierra o se abre, no me preocupo porque este está permanentemente encendido. Pero, ¿qué va a pasar con este? Este se va a abrir, se va a abrir. Pero ya no me preocupaba tanto porque también aquí está el enclavamiento de este, entonces este sigue encendido. Pero este que estaba abierto se cierra y da lugar a que encienda el cuarto relevador, que es R4. Entonces, al encender este R4, cierra el contacto de aquí y cierra el contacto de aquí. Pero el R1, este R1, puesto que ahorita está activo, este va a estar abierto. Este va a estar abierto. ¿Sí? Este cerrado, este abierto, este cerrado, pero para abajo ahorita no me interesa porque las condiciones van a ser las mismas. Pero si arrancó el R4, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a cerrar este y entonces va a encender también esta lamparita. Entonces, arrancó el primer motor. ¿Cuándo? Cuando presioné el botón. Ya está arrancado el primer motor. Suelto el botón y arranca un motor 2, pero el primero sigue encendido. Presiono por segunda vez el botón. Enciende un motor 3, pero el 1 y el 2 siguen encendidos. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí? Bien, vamos aquí. Ahora suelto este botón. Lo suelto. Lo suelto. Al soltar ese botón, al soltarlo, nuevamente se apaga este componente. Se va a apagar este componente. Al apagarse ese componente, este elemento regresa a su estado de reposo, que es abierto. Pero no pasa nada porque aquí está enclavado este. Este regresa a su estado de reposo, que es cerrado. Pero no pasa nada porque está enclavado, sigue igual. Y este regresa a su estado de reposo, que es abierto. No pasa nada porque sigue enclavado, ese está enclavado. Y este se cierra. Cuando suelto por segunda vez, suelto el botón. Ahora, ¿qué pasó? Pues que va a circular corriente por aquí y enciende ahora el relay 5. Por lo que al encender el relay 5, se cierra este se cierra, y como el R1 ahorita está abierto, ¿verdad? El R5, el R1 está abierto, pero el R5 ya encendió, entonces se va a activar esta línea y va a dar lugar a que encienda el L4. Luego, después de ese evento, ahora yo vuelvo a presionar el botón. El botón que tenemos aquí lo vuelvo a presionar. Si presiono el botón, este botón lo presiono, entonces este se activa. Y al activarse este que tenemos aquí,
Bien, bueno, lo que estábamos comentando, ya vieron la dinámica, ya empezaron a ver la dinámica. Así, si ustedes se fijan, ustedes aquí en esta línea, que es la primera, después del botón, la primera línea, aquí hay un componente. Este componente que está aquí, tumba todo. Este está puesto para tumbar todo. Y este componente es un contacto normalmente cerrado del último relevador que utilices. Sin embargo, después de esta segunda línea, en la cuarta línea o cuarto eslabón, lo que observamos es que empieza a aparecer R1. R1 en paralelo con el retentivo de ese relay. R1 en paralelo con el retentivo de ese relay. R1 con el retentivo de ese relay. R1 con el retentivo de ese relay. R1 con el retentivo de ese relay. Pero observen que R1 empezó cerrado, luego abierto, luego cerrado, luego abierto, luego cerrado y luego abierto. Esa es la dinámica en el caso del relevador 1. Véanlo, véanlo. Después de que pusimos estas dos líneas, claro, la tercera es el retentivo de en la cuarto eslabón, lo que observamos es R1 y luego vean, luego dos líneas y luego R1, dos líneas, luego R1 y luego R1, 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 pero van intercalados, es decir, R1 cerrado, R1 abierto, R1 cerrado, R1 abierto, R1 cerrado, R1 abierto. Así en ese orden va a hacerse. Y si se fijan ustedes, este R3, cuando arranca R3, manda a encender la siguiente línea. Cuando arranca R4, manda a encender la siguiente línea. Cuando R5, manda a encender la siguiente línea. 6, manda a encender la siguiente línea. 7, manda a encender la siguiente línea. ¿De acuerdo? Y como aquí ya no necesitamos nosotros continuar hacia adelante porque me interesa nada más llegar a esta posición, entonces aquí ya no hay retentivo para R8. Por lo tanto, este R8, cuando sea habilitado, inmediatamente va a mandar a abrir esta parte. Y al abrirla, regresa todo a las condiciones de reposo. En tanto, de este lado tenemos que van a ir encendiendo el foco 1, se queda sostenido. El foco 2 se queda encendido. Luego el foco 3, luego el foco 4, luego el 5 y luego el 6. ¿Cuántos? Los que queramos, En esa forma secuenciada es como se va a ir generando. Y se llama maestro esclavo porque siempre hay un esclavo que está reteniendo el evento del botón. O sea, este botón, cuando yo lo presiono, hay un circuito que lo memoriza y lo mantiene esa condición. Lo suelto y hay otro botón que lo memoriza. Lo presiono, lo suelto, lo presiono, lo suelto, lo presiono, lo suelto. Y aquí se van viendo los eventos. Presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto, presiono. ¿Cuántas veces? Presioné una vez. Suelto una vez. Presiono una segunda vez el botón. Suelto una segunda vez. Presiono otra vez el botón. Suelto y presiono una cuarta vez, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que yo regrese a las condiciones de reposo. Este circuito que están viendo aquí lo van a montar en FluidSync. Esa es su siguiente actividad. Este circuito, montarlo en FluidSync y que funcione. Esa sería su siguiente actividad. Lo van a montar en FluidSync y debe de funcionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si quieren, échenle un vistazo. Voy a regresarlo a las condiciones de reposo para que no les hagan mosca los garabatos que están aquí. ¿Ok? Este estaba en reposo, estaba así. Lo regresamos a las condiciones de reposo. Aquí lo vamos a dejar como estaba para que tengan el circuito realmente como es. Exactamente como es desde el principio y no tengan problema para identificarlo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Todos prácticamente estos que vemos aquí, todos estos,
todos los componentes desde R2 en adelante, todos los componentes están normalmente abiertos, excepto el R8. Y por lo demás, como ustedes observan, por lo demás, el R1 es cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. En ese orden va. Todos los demás componentes en condiciones iniciales o de reposo están abiertos, excepto, repito, el normalmente cerrado del 8 y el R1 que está intercalándose. Este es entonces un sistema que se conoce como maestro esclavo y que es muy útil para algunas dagas que quieran hacer ustedes. Ahí está. Les voy a dejar unos 2 minutitos para que lo reflexionen bien y nos vamos a pasar a un siguiente tema que se llama sensores. Pero ahorita estoy tratando ¿cómo se llama? Jalar un documento que tengo para podérselos compartir y analizar la parte de sensores. Así que les dejo con el video para, para que lo sigan viendo. Denme nada más 2 minutitos en que jalo la información para ver lo de sensores.
Ok, continuamos entonces. Vamos a ver lo siguiente. Hay una parte relacionada con sensores que les he preparado de este lado. Ojalá lo alcancen a ver un poquito. Les platico en qué consiste. Estos elementos, los sensores, son elementos que nos van a permitir hacer otro tipo de maniobras, porque ya no necesitamos nosotros de estar presionando botones, sino que estos componentes de manera inmediata van a hacer la activación de algo en función a una variable. Los sensores pueden ser de cualquier tipo. Las variables físicas que nosotros tenemos en el medio ambiente puede ser presión, temperatura, velocidad, ultrasonido, corriente, voltaje, posición angular, etcétera, 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 etcétera. Esas variables físicas, cualquiera, no importa cuál, cualquiera, regularmente los elementos a los que hago referencia pueden transformar esa información o variable física del medio ambiente, la pueden transformar a corriente, voltaje o resistencia. Aunque en nuestro escenario, los sensores más clásicamente lo que van a hacer nada más es una conmutación. Cierran o abren el circuito cuando la variable llegó a un nivel determinado, previamente, muchas veces previamente establecido por nosotros. Si es una posición angular, si es una corriente, un voltaje, nosotros previamente lo podemos predefinir y vamos a decidir que cuando llegue a ese nivel queremos que haga la activación o que haga la desactivación, porque podemos tener una especie de contacto normalmente cerrado y otro abierto. Entonces, al juicio de nosotros podemos utilizarlo como se nos pegue la gana, pero en el entendido que un sensor va a sensar una variable física y en función de esa variable va a hacer una función para que un componente conmute. Y al conmutar ese componente, pues obviamente va a arrancar una carga, que es lo ideal, lo deseable, va a encender un foco, o va a apagar una carga, o va a apagar un foco. Entonces los sensores pues, pueden ser de muchos tipos. Los que más frecuentemente vamos a ver nosotros son de tipo inductivos, los cuales reaccionan con cualquier metal. Nosotros necesitamos que ese sensor esté muy cerca del metal para poderlo sensar, para poderlo determinar. Incluso en algunos casos, los sensores pueden ser por, ¿cómo se llama? Pueden ser por proximidad o pueden ser por rozamiento. Si el sensor es por rozamiento, por ejemplo, pues vamos a ver cómo algunos elementos, cuando la pieza llega y lo toca, este componente se acciona. Pasa la pieza y el componente, por el resorte que él tiene, regresa otra vez a estar normalmente abierto. Háblese de los limit switch, por ejemplo. Los limit switch funcionan bajo esa modalidad. Casi la mayor parte de los vehículos, por ejemplo, traen esa iniciativa. Pueden ser por presión. Cuando la puerta se cierra, presiona un botón y un interruptor se cierra o se abre según lo que queramos nosotros. Pero modernas puertas, pues a lo mejor pueden tener sistemas magnéticos. Pueden tener un sensor que sea magnético. Cuando la puerta se cierra, el elemento sensor contra el metal queda pues realmente muy cercas y entonces el componente hace una activación. Puede ser entonces del tipo inductivo, puede ser del tipo capacitivo. Los tipos capacitivos reaccionan a todo tipo de material, metálico y no metálico, sólidos o líquidos. Ya no tenemos entonces la desventaja de que, como en el caso del inductivo, que tenía necesariamente que ser metálico, ya los capacitivos puede ser cualquier cosa. Y la forma en que de aquí en adelante vamos a nosotros a representar un sensor es por medio de un rombito, como el que vemos ahí, con dos rayitas, un rombito, ¿verdad? Con dos rayitas. Estos sensores, pues hay una gran variedad de sensores de muchos tipos. Yo aquí tengo como unos 10 o 15 diferentes, entre capacitivos, inductivos, de luz infrarroja y no sé qué tanto cochinero. Ahí tengo un montón de sensores.
sensores. Estos tipos de sensores tienen hilos, y los hilos típicamente son los que estamos poniendo aquí. Permítanme un segundo, ¿no?
vamos a continuar con la actividad que tenemos aquí. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un sensor. Aquí me traje un sensor para ubicar más o menos por dónde va el asunto. Los sensores tienen hilos. Aquí, por ejemplo, si alcanzamos a ver que este tiene 4 hilos. Fíjense que son los 4 hilitos. Vemos que uno es café, otro es azul, otro es blanco y otro es negro. Típicamente estos son los de alimentación. Estos que tenemos aquí son los de alimentación, indudablemente. Pero como tiene 4, seguramente que estos que están acá, uno es para NPN y otro es para PNP. O sea, dispara positiva o dispara negativos, ¿verdad? Es más o menos la dinámica. Este es un sensor que si lo analizamos, vemos las claves, vamos a determinar si es capacitivo, si es inductivo, si es el tipo que sea. Aquí tenemos, por ejemplo, otro, ¿verdad? Este otro sensor, vean, este otro sensor tiene la misma dinámica que el anterior. Aquí están los hilos, ¿verdad? Este hilo es blanco, este hilo es negro, este hilo es café, este es azul. Aquí tenemos la alimentación, aquí tenemos las salidas de disparo, positiva y negativa, ¿verdad? Y este tipo de elemento, e incluso casi todos los sensores tienen aquí la forma en que viene configurado. A lo mejor no se alcanza a apreciar bien, pero ahí viene la manera en que viene configurado y trae las características. Este en particular es un elemento que aquí adentro, en esta partecita de adentro, regularmente tiene un LED emisor y tiene un LED receptor. Entonces, cuando este es el caso, requerimos un componente a distancia para que refleje o regrese la intensidad lumínica y sea habilitado y ese es por corte. Este componente es por corte. A ver si tengo otro por aquí a la mano. Aquí hay otros pues que están embolsados, ¿verdad? Que también son sensores. Aquí está otro, ¿verdad? Otro tipo de sensor. Vienen algunos en juegos y vemos también que tiene la misma apariencia que los anteriores. Aquí vemos los colores y en este caso de los colores, por ejemplo, que tiene aquí, es importante ver el código que el fabricante nos proporciona para ver algunas características que pudieran ser de interés, como las distancias de reacción, el tipo de sensor, la forma de conectarlos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro sensor. Y aquí a diferencia de los anteriores, nada más tiene 3 hilos. Aquí lo vemos, tenemos nada más 3 hilos en este sensor. Aquí estamos viendo los hilos, ¿verdad? Que son 3. Y persiste el café, el azul y luego un negrito, en este caso. El café y azul para alimentación y el negrito, ¿verdad? Para el disparo. Pues a ver si tenemos otro más. Y bueno, pues hay un puño de elementos por ahí, que por ahí andan, ¿verdad? Déjenme ver de este lado que tenemos. Más sensores, pero son iguales a los que saqué. Déjame ver si tengo uno aquí a la mano. Aquí están otros tipos. Aquí está otro muy parecido al que vimos, nomás que está embolsado. También son componentes, algunos de ellos son componentes que vienen pareados. Son componentes en donde por un lado está el emisor y por otro está el receptor. Pero casi en la mayoría de los que he visto yo, es más clásico que dentro del mismo esté el receptor y el emisor. Bueno, pues hay un puño de sensores por ahí, pero
lo más importante es recordar, pues, la forma en que nosotros debemos de conectarlo. Para eso, pues, pudiera ser interesante ver el manual de fabricante, para no perdernos, para ver de qué tipo es y ver algunas características, pues, que pueden ser de interés. Aquí está la dinámica de los hilos y la forma en que podemos tenerlos. Cuando son 3 hilos, a 3 hilos, puede ser del tipo PNP o puede ser del tipo NPN. Observen. Por ejemplo, en este particular caso, tenemos el clásico café y azul, que es donde va la alimentación. La alimentación. Nótese que aquí lo que está haciendo esta línea en color negro es que está conmutando, si se fijan ustedes, está conmutando el positivo. Cuando es de tipo PNP, lo que conmuta es el positivo. Por lo tanto, la carga, una patita de la carga, que es el componente que tú quieres que encienda, que regularmente va a ser una bobina, la bobina de un arrancador, regularmente esa carga, el negativo va directamente conectado al negativo y está esperando por la parte de arriba el positivo para arrancar. O sea que lo arrancamos por la parte positiva. Cuando es del tipo PNP, cuando son 3 hilos, así es la conexión. Pero cuando son del tipo NPN, o sea, negativo, entonces ahora lo que está conmutando es el negativo, véanlo. Lo que está conmutando es el negativo. Entonces ahora aquí la carga de manera permanente se pone un hilo al positivo y ahora lo que está esperando es el negativo para arrancarse. Entonces la carga la podemos arrancar por positivo o por negativo, según sea el caso. Pero cuando el componente tiene nada más 2 hilos, cuando el sensor tiene 2 hilos, esta pudiera ser la configuración que nosotros debemos utilizar para arrancarlo. Aquí tendríamos nuestra bobina del arrancador o del componente que queremos encender. Aunque la sugerencia es que este componente, como ustedes ven aquí, lo que estamos haciendo nada más es conmutar. Esto que está aquí pudiera ser una pequeña bobinita y esa a su vez de un relé de control y esa a su vez ya arrancaría lo que ustedes quisieran. Yo por aquí les seleccioné un material que a lo mejor les puede servir. Se los voy a compartir desde luego, pero ahorita pues lo vamos a ver y ya en lo futuro se los hago llegar. Vamos a compartir la pantalla para que vean por dónde va el asunto. Vamos a ver. Déjenme ver dónde quedó mi material. Como ya tienen compartida la pantalla, aquí tenemos los tipos de sensores. Vamos a ver si me deja abrirlo. Es un PowerPoint. Vamos a dar una rápida así, un repaso sobre los sensores. A lo mejor puede servirles, puede ser de utilidad. Déjenme ver si me abre. Si no, pues de todos modos se los comparto y ustedes lo ven. Bien, aquí lo tenemos. Dice, primero, pues la definición, ¿verdad? De lo que es un sensor. Aquí lo estamos observando. Dice, dice que es un dispositivo para detectar señales, y señalar condiciones, de cambio hacia el sistema de tratamiento de la información, como la posición, distancia de una pieza en movimiento, tamaño, color, tipo de material, nivel de líquido, velocidad de desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y los sensores pueden ser de tipo contacto o por proximidad. Si son por tipo de contacto, los sensores que son por contacto, como lo estamos apreciando aquí, dice que cuando son por contacto, la detección por contacto físico la realizan dispositivos electromecánicos que requieren ser tocados por la pieza en movimiento para registrar los cambios correspondientes. Aquí entran los sensores, los limit switch, por ejemplo, ¿verdad? Que son de contacto. No requieren de energía eléctrica para su operación, soportan más corrientes que en sus contactos y son muy fáciles de diagnosticar. Y aquí incluso vemos una forma
una forma física del componente. Aquí la estamos apreciando. Estamos apreciando cómo son los elementos, las partes que lo conforman, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en los sensores, repito, que son sensores electromecánicos, ¿verdad? Que son es decir, esos necesitas tú tocarlos para accionarlos. Pero también los sensores de proximidad. Estos son dispositivos electrónicos que por medio de un campo de energía o un haz de luz, ¿verdad?, registran los cambios de accionamiento. Las características, pues, no requieren contacto físico para su detección, requieren menos mantenimiento que los anteriores porque están completamente sellados de manera usual, ¿verdad? No se atoran, no se desgastan, no se rompen y evidentemente al ser con tecnología electrónica son muy rápidos en su respuesta. Aquí entran estos tipos: inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos, dentro de algunos de los que podemos nosotros mencionar. Por ejemplo, los de proximidad, que son los inductivos. Aquí vemos los hilos, las formas físicas, y dice que los inductivos trabajan generando un campo magnético, detectan las pérdidas de corriente de dicho campo cuando se introducen en objetos metálicos. El sensor se compone de una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel, un circuito de disparo, ¿verdad?, y de la señal de disparo, y un circuito de salida. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, los sensores que son inductivos, que decíamos reaccionan con presencia de metal, de cosas metálicas. Aquí vemos el diagrama como viene por dentro. ¿De qué se conforman? Pues aquí lo estamos viendo, mira. Aquí estamos observando cómo hay un osciladorcito. Y aquí se genera, aquí en esta parte se genera ese campo que estamos observando. Y cuando algo la presencia de algo aquí en esta parte, un metal o cualquier cosa, deformará estas líneas de fuerza. Y esas líneas de fuerza que son deformadas son detectadas por el sistema. Y una vez que son detectadas, hay un disparo para que el componente nos active o desactive, obviamente, en la salida a una carga. Esa es más o menos la función del sistema. También decíamos, hay sensores capacitivos. En el caso de los sensores capacitivos, dice que permita detectar objetos metálicos o no metálicos, sólidos, líquidos, de todo tipo realmente. Y los sensores de proximidad capacitivo son muy similares a los anteriores en cuanto al tamaño y la forma, pero la diferencia de estos componentes, no sé si alcanzaron a apreciar, a ver si lo podemos ver en aquí está en el inductivo. En el inductivo, no sé si le alcanzan a ver una figurita aquí en esta parte. Esta parte simula que es inductivo por el hecho de que tiene como una especie de bobina. Y en este que estamos analizando, que es capacitivo, es un sensor, pero tiene aquí unas placas en alusión a que es un capacitor, es capacitivo. Y decía pues aquí que a diferencia de los inductivos, estos que son los capacitivos, utilizan también campos magnéticos, los sensores de proximidad capacitivos, y reaccionan a las alteraciones de estos campos electrostáticos, produciendo cambios de la capacidad por presencia de un objeto en su cara sensible. Estos componentes, ¿verdad?, también, si se fijan ustedes, tienen un circuito de salida, un circuito de disparo, un circuito oscilador, y también hay un pequeño campo aquí, pero lo que da la activación es el cambio de capacitancia interno en esta parte. Pero por lo demás, pues son muy parecidos. Y la ventaja que tienen estos, pues que no se quedan ceñidos a detectar solamente componentes metálicos, sino que pueden estos sensar componentes, como lo decía, de todo tipo. Y otra de las condiciones muy favorables en es que estos componentes
que estamos observando aquí, estos componentes que estamos observando aquí, que son los capacitivos, estos componentes tienen alcances más grandes que los anteriores, los que se activan a través de un metal, los inductivos, pues en mi experiencia tiene que casi rozar el material para poderse activar. Y en estos tenemos grandes ventajas porque aparte de eso, pues puede haber una distancia mayor entre el componente detectado y el componente sensor. E incluso algunos de estos traen en la parte trasera, traen un preset o un orificio para a través de un desarmador poder variar esa sensibilidad. Todas las demás fotos que tenemos aquí hablan pues en relación a cómo pues está por dentro los componentes. Todo esto es literatura que yo les voy a proporcionar, ¿verdad? Y hacia el final viene una referencia sobre los fotoeléctricos, ¿verdad? Y aquí una clasificación ya más amplia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en este de barrera, que se conoce como tipo barrera, aquí tenemos nosotros dos componentes, en donde uno es el emisor, que es porque aquí está emitiendo las líneas de luz, y otro es el receptor. Cuando yo corto estas líneas de luz, pues ya no recibe y inmediatamente sensa de esa manera. Estos de tipo de reflexión, repito, estos componentes traen sus dos elementos, el emisor y el receptor, incrustados en el mismo caparazón. Y pues aquí hay más información relacionada con los sensores, la forma de conectarlos, ¿verdad? El de barrera, por ejemplo, ¿verdad? La forma en que debemos de conectar cada uno de estos. Nos habla también, depende del tipo, aquí nuevamente vemos los colores, ¿verdad? De los componentes, lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? El café para el positivo, ¿verdad? El blue para el negativo, ¿verdad? Y el negro, pues en este caso es un componente a 3 hilos. Ahí vemos cómo se conectan y hay más información en relación pues a lo que estamos comentando, ¿verdad? De sensores. Aquí estamos viendo el tipo de NPN y el tipo PNP, como por dentro el elemento principal, ¿verdad? Es un transistor. Este transistor es un transistor PNP. Y como aquí vemos un transistor, el elemento principal de activación es un transistor de tipo NPN. Entonces, la configuración esta que vemos aquí nos permite, pues, hacer disparos de positivos o disparos negativos. Por eso veíamos las figuritas de hace un momento, cómo era más o menos la situación. Sensores a 2 hilos, cómo deben o cómo pueden conectarse los sensores a 2 hilos. Aquí estamos viendo fotografías y nos habla sobre la situación. Hay más información, pues, alusiva al respecto. Vamos a ver si abrimos otro, a ver qué nos dice aquí en sensores básicos. Hay un documento número que nos habla sobre los sensores también. La de presencia aquí. Me gustaría pues que con calma ustedes echen un picado y analicen toda la información que aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es un sensor? Y aquí estamos viendo algunas fotografías donde alcanzamos a apreciar dónde están montados. Por ejemplo, aquí está un sensor, aquí se alcanza a ver este sensor. No sé si alcanzan a verlo. En dirección a él, exactamente en dirección a él, hay un reflector. Hay un componente, un reflejante aquí en esta parte en color blanco, que es del tipo, este componente por dentro trae sus dos elementos, el emisor y el receptor. Entonces envía su rayo de luz, el rayo de luz llega, choca en este componente reflejante, regresa, y al regresar él sabe que en este espacio no hay nada, y de esa manera él manda por estos hilos una señal, ya sea voltaje positivo o sea voltaje negativo, según lo que tú necesites,
para informarte que él ahí no está sensando nada. Cuando la caja esta está presente en este punto, corta el rayo de luz e igual este componente sabe que ya no tiene la presencia de su rayito de luz y manda la información diciendo que hay una caja. Vuelve otra vez un vacío, etcétera, etcétera. Y así de esa manera es como está sensando. Cabe aclarar que en este caso es trascendentalmente importante que las cajas no vengan juntas. Si esta caja viniera pegada con esta otra, entonces este componente no sabría la cantidad de cajas que están pasando. Porque aquí lo que tenemos como pretensión es contabilizar el número de cajas que está atravesando por aquí. Es como la utilidad que le veo yo aquí a este sistema, que está indicándonos la cantidad de cajas que está atravesando. Acá abajo tenemos otros elementos en donde se alcanzan a apreciar también sensores, ¿verdad? Y nos indica, pues, aquí estamos viendo, por ejemplo, este sensor que tenemos aquí está sensando, pues en apariencia parece que es metal. Si ese es el caso, entonces muy probablemente sea un inductivo. Noten ustedes cómo el inductivo requiere casi rozar al componente, si ese fuera el caso. Acá también tenemos otro componente que vemos, otro sensor que está involucrado en el proceso que estamos viendo aquí. Aquí está bajando pues parece ser un taladro para estar haciendo una perforación. Ahí se ven viruta de limadura de hierro o algo así. Y aquí se ve el sensorcito que está haciendo alguna función como en esta parte del proceso. Y pues hay más información en relación a sensores, ¿verdad? Estas diapositivas que tenemos aquí, estas láminas nos permiten ver y pues sí, sería bueno que ustedes con calma lo analizaran toda esta información, ¿verdad? Que le echen un vistazo, para que más o menos se den una idea de por dónde va el asunto de los sensores. Hay otros, ¿verdad? Un tercero, dice que son sensores de proximidad. Es una rápida pasada relacionado con esto. Déjenme ver si lo abre. De hecho, aquí está el tema que sería el siguiente que tendríamos que ver, pero pues no, ya no vamos a alcanzar a ver ese tema, que son los PLDs y PLCs. Aquí vemos algo relacionado con limit switch, que son sensores. Estos tipos de sensores, ya lo decíamos, este tipo de sensores requiere que nosotros pues los toquemos, ¿verdad? Si no, pues no se activan. Aquí vemos las formas, los elementos, ¿verdad? Todos los elementos. Nos da mucha información que pudiera ser interesante, que ustedes analicen con calma, ¿verdad? Las partes del componente. Aquí estamos viendo los bloques de los contactos, donde metemos los hilitos para hacer las conexiones. Aquí habla más sobre, pues hay mucha información que pues a lo mejor puede ser interesante. Aquí ya está por la foto que estoy viendo, bueno, ya está en otra parte, ya está platicándonos de componentes de proximidad, ¿eh? Ahí estamos viendo cómo son por dentro, ¿verdad? Aquí está otro, ¿verdad? Otro tipo, y les habla sobre cosas de interés que habría que analizar de manera tranquila, ¿verdad? Todos estos son sensores, ¿verdad? Todo esto de sensores. Déjenme ver qué otra cosa podemos ver por aquí que pudiera ser de interés para ustedes. Actualización de productos sensores, presentación de laboratorios sensores. A ver, déjenme ver este último. ¿Qué tiene aquí? Sensores de la Allen Bradley. Y aquí nos habla sobre algunas consideraciones. Que bueno, y aquí es para involucrarnos a un PLC y
pues da más información, ¿no? Cómo son las formas físicas de los diferentes componentes. Este fue uno de los que saqué hace un momento. Aquí nos da información sobre cada uno de los elementos que vimos hace un momento. Hay mucha literatura que pues, a lo mejor tienen que revisarla con calma como para tener idea de los mismos. Aquí veo uno que habla sobre, pues más de lo mismo. Son sensores de Festo, específicamente de Festo. Y aquí ya nos dan características, la clave y todo el rollo. En otro momento, cuando estamos en el CUSEI, pues muchas veces ¿cómo se llama? Les dejo hacer una práctica de sensores y les presto los sensores, pero en esta ocasión pues va a ser muy difícil. Para la siguiente clase les voy a compartir en la siguiente clase el siguiente documento. Se lo voy a compartir y su función es pues que lo analicen, lo vean. Y hasta aquí, hasta este tema que viene aquí, que ahorita se está abriendo, nada más para que lo ubiquen. Este tema, hice algo medio garabateado, hay una disculpa, pero pues por la necesidad de hacerlo rápido, ¿verdad? Para arrancar un motor, pues hay dos formas, ¿verdad? Hacerlo a plena tensión o a tensión reducida. Si lo hacemos a tensión reducida, pues lo haremos clásico, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Atención reducida, atención plena. Atención plena es cuando nosotros de trancazo arrancamos al sistema. Oh, qué caray. Pero cuando es atención reducida, ¿verdad? Nosotros vamos a involucrar elementos que son temporizadores. Casi siempre vamos a involucrar algo que es un temporizador. Por ejemplo, aquí apretamos este botoncito, arranca el componente llamado A, que es un elemento, una bobina que a su vez va a arrancar a este componente para hacer el retentivo y hará que arranque el timer on. Y un tiempo después de que arrancó el timer on, arranca R. Pero veamos qué es lo que hace A, por ejemplo, en este método, que es método a tensión reducida por el método resistencia primaria. ¿Qué es lo que vemos? Pues mira, lo que observamos, lo que alcanzamos a observar, es que cuando arranca A, en forma inmediata, cuando tú presionas aquí, arranca A. Y entonces quiere decir que este componente se va a cerrar, se va a cerrar y se va a cerrar. Y eso origina que por aquí circule corriente, por aquí circule corriente, por aquí circule corriente. Y entonces al motor trifásico le va a llegar, ¿qué? Pues le va a llegar un voltaje reducido o mermado, porque aquí nosotros tenemos una resistencia que limita la presencia de voltaje o diferencia de potencial en los hilos del motor. Entonces vean cómo arranca A, y entonces cuando arranca A, obligadamente la corriente atraviesa por la resistencia, por lo que el voltaje que le llega al motor es un voltaje reducido o pequeño. Y entonces el motor empieza apenas a querer dar vuelta, empieza a vencer el reposo y empieza a moverse, pero lentamente. Pasado un tiempo, es decir, cuando se alcanza el tiempo del timer on, este componente se cierra y al cerrarse se activa R. Y cuando se activa R se ponen, se va a activar, se va a activar, se va a activar, en el entendido que A sigue activada. Entonces, al activarse R hace un cortocircuito en la resistencia. Entonces, la corriente, al llegar por este punto, dice, no, pues de mensa, me voy a ir por la resistencia. Pues se va por aquí y ya no pela a la resistencia. Entonces, cuando arranca R, técnicamente hablando, al arrancar R, al arrancar el componente que tenemos aquí, R, es como si hubiéramos físicamente quitado las resistencias. ¿Y qué pasa? Pues le llega un madrazo de golpe al motor y arranca a tensión plena. Ahí lo estamos observando. Este es otro método que se conoce como autotransformador. ¿Qué estamos observando aquí? La misma dinámica, Vemos nosotros, presionamos el botón y cuando presionamos el botón, ¿verdad?
nosotros vemos que arranca el timer on. Y después de un cierto tiempo, aquí nosotros vamos a ver, este componente es un componente de retención. Entonces, cuando arranca timer on, en madriza se retiene. Así que si suelto el botón pues ya te jodiste. Ya aquí, de todos modos, ya quedó arrancado de esa manera. Entonces, lo que observamos nosotros es que este sistema maneja un embobinado, ¿verdad? Que viene siendo pues un transformadorcito. Aquí estamos viendo, dice que es el método por autotransformador. Y lo que observamos es que dependiendo donde nosotros pongamos este hilo que está aquí, vean que en un principio, cuando se arranque, por ejemplo, cuando arranque ese, que es el primer instante, arranca ese, aquí arranca ese, arranca ese, arranca ese, arranca ese. Entonces, esta línea que tenemos aquí, esta línea se va a venir por y va a llegar a este punto. Pero tiene que no se puede ir por aquí porque en el instante inicial R está abierto. Entonces viene por L1, ¿verdad? La línea 1 está presente en este punto. Y si ustedes se fijan, a través de esta línea está presente la L2. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que aquí hay una diferencia de potencial en este punto. Y lo que se toma para acá es una proporción de esta diferencia potencial. Por lo que el motorcito que está aquí abajo, el trifásico, en principio va a estar recibiendo un voltaje limitado. ¿Cuánto? Pues dependiendo dónde pusiste el tap o la punta del autotransformador. Aquí se ve que está exactamente al 50%. Pero si nosotros este cablecito lo desconectamos y lo ponemos aquí abajito, pues podría estar al 80% o al 20% o al 10%. Entonces, todo ese pedazo que está aquí sería, pues, de alguna manera, lo que nosotros le robamos de voltaje a las alimentaciones para que le llegue al motor poca energía. Pasado un tiempo, estos componentes llamados S se desconectan, por lo que ya no está, y se conectan los R's. Y cuando se conectan los R's, vean cómo le llega el madrazo directamente de la línea 1 a este brazo, le llega el madrazo a la línea 2 y le llega el madrazo a la línea 3. O sea, ahí arrancaría el motor a plena tensión. Sabiendo que nosotros vamos a trabajar con motores, pues típicamente los motores, cuando ellos están parados y los mandamos a arrancar para vencer su reposo, ellos consumen regularmente entre 2 o 3 veces el consumo nominal. Si un motor dice que el consumo nominal son 2 amperes y yo lo mando a arrancar, en el arranque lo va a consumir de 4 a 6 amperes. O sea, algo así como 2 o 3 veces más el consumo normal. Pero eso lo hace nada más en el arranque. Pasado un pequeño lapso de tiempo, segundos, ¿verdad? Un lapso de tiempo o a lo mejor hasta menos, pasando ese lapso de tiempo que ya venció el reposo, pues ya el motor empieza a consumir nada más el consumo nominal, que para el ejemplo serían 2 amperes. Si lo vuelvo a parar al motor y lo vuelvo a arrancar, otra vez en el arranque vuelve a consumir 2 a 3 veces el consumo nominal. Y si el consumo nominal eran 2 amperes, va a consumir 6. Ese consumo excesivo en el arranque, pues es dinero desperdiciado en la industria que no deseamos que se vaya por la borda. Y por eso hacemos este tipo de estrategias. Los arrancamos con voltajes reducidos para que el motor empiece a girar lentamente y pasado un tiempo le aventamos todo el voltaje para que arranque ya a plena tensión. Pero ya ahí, cuando hacemos estas estrategias, ya no veríamos ese consumo al arranque de 3 veces o 2 veces el nominal. Y eso pudiera ser muy ventajoso por 2 cosas. Una, porque gastaríamos menos billetes en los arranques. Y número 2, los contactos que son los platinos o los elementos de conmutación, cuando arranca un motor, pues habría un chispazo y se van desgastando más rápidamente. Y cuando tenemos estas estrategias, pues no sucede así.
Aquí tenemos otro, ¿verdad? Aquí está el del autotransformador que comentábamos hace ratito. Dependiendo dónde se ponga este punto, pudiera ser al 0%, y entonces la corriente tendría que atravesar todo este hilo, por lo que el voltaje llegaría muy poquito al componente. Pero si lo ponemos al 50%, entonces nada más atravesaría pues esta partecita de aquí. Y si lo ponemos pues al 100, pues a lo mejor directamente se iría. Entonces, dependiendo cuánto es lo que queremos nosotros disminuir el voltaje, pondríamos los taps, o esta punta la pondríamos en la posición donde queramos. Y aquí hay una figura que nos ilustra más o menos lo que ocurriría. Nótese que, por ejemplo, cuando en uno de los casos, ¿verdad? En uno de los casos decíamos que aquí metes la línea 1. Si metes la línea 1, fíjate cómo entre esta partecita es un embobinado y luego el embobinado del componente. Entonces, entre líneas, cuando tenemos nosotros entre líneas, pues tenemos entre este hilo y este hilo un voltaje promedio del back entre raíz de 3, que sería aproximadamente 127 voltios en condiciones normales. Pero si nosotros ponemos el autotransformador y lo ponemos más o menos a la mitad, como en el dibujo, que es al 50%, pues tendríamos más o menos el 50% de esta cantidad, que sería 63.5. O sea que si el autotransformador tiene la línea, el borne, lo tiene en la parte central, estaríamos nosotros haciendo que el equipo entre líneas recibiera 63.5 voltios, el 50% del voltaje. Arrancaría pues de manera muy lenta, y pasado un tiempo arranca ya a plena tensión. Le soltamos todos los 127. Aquí está otro, ¿verdad? Que pues analícenlo de manera tranquila y verían pues cómo nos permite este sistema, nos permite arrancar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo estamos viendo, la configuración para arrancar, por ejemplo, en una condición. Y regularmente aquí en faltó aquí una figurita que parece que no alcanza a apreciarse. Déjenme ver a ver si está. Aquí se ve Aquí se ve cómo son los dos momentos en que podemos arrancar. Si arrancamos nosotros de esta manera, vean, aquí tenemos línea 1 y tenemos línea 2. ¿Sí? Estas bobinas que tenemos aquí son las bobinas del motor trifásico. Son los embobinados del motor trifásico. Entonces, cuando nosotros arrancamos de esta manera, vemos nosotros que cuando le llega la línea 1 llega a este embobinado y la línea 2 llega a este otro, es decir, estamos en una configuración en estrella, el voltaje aquí se va. Si ya sabíamos que entre línea 1 y línea 2 hay 220, entre raíz de 3 serían 127. Entonces, quiere decir que al estar así conectados de esta manera, esta bobina estaría recibiendo la mitad de 127 y esta la mitad de 127. Y entre esta línea y esta línea, estas dos también estamos recibiendo 220, de línea 3 a línea 2, que entre raíz de 3 nos daría 127. Y también aquí se reparte el voltaje entre estos dos y sería la mitad, el 50%. Pero cuando nosotros, por medio de la estrategia que tenemos aquí arriba, por medio de esta estrategia, hacemos la conmutación para que primero arranque en estrella y luego después en delta, después de un tiempo arranque en delta, veríamos lo siguiente. Ahora, vean, estos siguen siendo los embobinados del motor, pero a la hora ya estar conectado en delta, los embobinados del motor, ¿qué pasa? Pues que entre estas dos líneas está recibiendo el madrazo directamente de los 127 aquí, de los 127 aquí o de los 127 acá. Eso es lo que estamos observando. Y el último de ellos es arrancador a tensión reducida por el método rotor devanado. Aquí tenemos nosotros el estator y tenemos un rotorcito. Y por medio del control, lo que vamos a hacer nosotros es que en principio arranca estando apagados estos componentes H y S. Por lo que todo esto que vemos aquí son resistencias limitadoras, todo esto. Pasado un tiempo, se conmuta S, y al conmutar S, estas tres resistencias salen del sistema o del circuito, y ahora la limitación de corriente nada más por medio de esta resistencia, de esta y de esta. Y pasado un tiempo se conmuta H, y entonces salen todas las resistencias, y ahora sí, arranca, ¿verdad?, a plena tensión. Estas son estrategias que tenemos para nosotros poder
arrancar los motores a tensión reducida. A tensión plena, pues es lo que venimos trabajando desde hace rato. Bueno, pues básicamente la intención del día de hoy, pues era abordar todos estos temas. Ya de aquí me hace falta un temita que me hubiera gustado también compartirles, que se llama PLDs, y luego PLCs, una rápida de PLDs y PLCs, pero ya el tiempo ya no nos lo permite. Vamos a tener que terminarle aquí. Les voy a proporcionar unas clases pregrabadas de todo esto que ahorita comenté, de esto último que comenté, y les voy a mandar la literatura en electrónico para que la estudien. Hasta aquí sería nuestro examen. ¿Ok? Hasta aquí sería nuestro examen. Ya el próximo miércoles, si hay oportunidad, nos veríamos así en breve para disipar algunas dudas y si hay oportunidad. Si no hay oportunidad, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí sería nuestro curso. ¿Alguien que quiera agregar algo, comentar algo? Adrián. Profe, no tenemos clases los miércoles. Ah, los jueves. Martes y jueves. No, es que me confundí. Con ustedes nada más tengo jueves 1 hora. Entonces el examen queda para el martes, ¿verdad? Así es. La pretensión, mientras no se decida algo diferente, sería el examen del próximo martes. ¿Cómo va a ser el examen? Pues yo se los voy a enviar, les voy a dar un tiempo. Regularmente les doy, en estos casos, fíjese, en la manera presencial les doy regularmente les doy el horario completo de 2 horas, porque pues no se pueden llevar a casa el examen, pero pues aquí ustedes van a tener todo a la mano, ahí no van a tener ninguna dificultad para contestarlo. Espero que no la tengan, se les va a dar más o menos un promedio de 4 horas para que contesten su examen, es decir, yo les voy a decir, su examen se los proporciono arrancando su horario. Al terminar su horario tendrían que entregarlo, pero de ahí todavía después de que termine su horario podríamos platicar si es que tiene necesidad de 1 hora y muy así a fuerza podrían ser hasta 2 horas más, pero de preferencia 1 más para que sean 3 horas el examen. Con eso creo que es suficiente. Y en cuanto terminen, pues ya lo van enviando a mi correo. ¿Verdad? Y ya nomás quedaría pendiente después de ese martes ponernos de acuerdo con la entrega de las prácticas, que por ahí están pendientes algunos de ustedes. Ya para evaluar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nos enviaría el examen por WhatsApp o a nuestro correo? El examen, no he valorado por dónde lo voy a enviar. Puede ser que lo envíe por WhatsApp, o lo envío por correo, o lo envío por las dos. O lo envío por las dos vías. Ok, gracias. Ok, entonces, si no hay más, pues aquí lo vamos a dejar. Si no hay más, aquí le dejamos. Aquí lo vamos a dejar. Continuamos entonces la siguiente clase, si es que hay oportunidad. Y si no, pues bueno, ya les decía, se los voy a mandar de todos todo grabadito para que lo tengan ahí. Voy a cortar la grabación y si no hay más, pues aquí le dejamos. ¿Vale? Cualquier cosa, ahí estamos. Vale, hasta luego.